para niños hoy. ¿Podemos darle un aplauso a Joana? Gracias, Joana, por servir a nuestra iglesia. Y también a Carlos, que está atrás con la consola, la computadora y la transmisión en vivo. Muchas gracias, Carlos. Y solo se permite un aplauso. ¿Está bien? Hermanos y hermanas, estoy feliz de estar hoy con ustedes. Si no me conocen, mi nombre es y soy uno de los pastores aquí en esta iglesia. Durante los próximos meses estaremos profundizando en lo que será un tema central de nuestra iglesia, el libro de Hebreos. Y estaremos estudiándolo a fondo, que es lo que normalmente hacemos como iglesia. Pero esta vez haremos pausas para sermones únicos, donde trataremos los fundamentos de nuestra fe. Ahora, si no conocen bien la Biblia es una colección de 66 libros. Está escrita por cerca de 40 autores humanos inspirados por Dios en 1500 años. En 3 continentes y 3 lenguas, todo señala a un solo tema, Jesucristo. Nuestra fe no es una fe en un sistema, sino que es una fe en una persona, la persona de Jesucristo, quien nos revela cómo es Dios realmente. Y Hebreos es uno de estos 66 libros. El autor nunca nos revela explícitamente su nombre, por lo que no sabemos quién escribió el libro. Aunque fue el apóstol Pablo, no, es broma. Hay muchos debates de cientos de años sobre quién lo escribió. ¿Fue el apóstol Pablo? ¿Fue Apolos? ¿Fue Bernabé? ¿Fue Timoteo? No, Timoteo no. Pero aunque no sepamos quién es el autor, los lectores originales que recibieron esta carta sabían de quién venía y creemos que la escritura no solo fue escrita por autores humanos, sino inspirada por Dios. Mientras leemos y entregamos nuestras vidas a su palabra, aunque fue escrita por diferentes personas, está inspirada por el único Dios verdadero, para que conozcamos a Dios y estemos equipados para darlo a conocer. Antes de empezar, es importante dar contexto. Cuando lean este libro, verán que claramente tiene una audiencia judía en mente, que conocía bien el Antiguo Testamento. Si leen el libro, verán que cita el Antiguo Testamento extensamente y escribe a personas que espera que lo conozcan. ¿Y cómo habla de Jesús? Muchos dirán que esta carta no pudo ser escrita por Pablo porque suena muy diferente a sus otros escritos, pero creo que es porque escribe a una audiencia muy distinta. Si saben algo del apóstol Pablo, saben que fue criado como fariseo y era un líder religioso respetado. En fin, esto está escrito con el pueblo judío en mente. ¿Podrían levantar la mano si son judíos? ¿Hay algún judío? No, ninguno. Es asombroso que estemos aquí adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob en esta isla. Y aún, esto es lo que Dios hizo con este grupo. Y la siguiente pregunta que deberíamos hacernos al empezar a leer y estudiar los libros de la Biblia sería: ¿cuándo fue escrito y a quién? Ya respondimos que es a judíos. ¿Cuándo? Pues, si no lo saben, hay mucha gente hoy que quiere dudar de la Biblia. Dicen que fue escrita mucho después, no en la vida de Jesús o de quienes vivieron cerca de él, sino mucho más tarde. Pero hay cosas en el texto que nos indican cuándo fue realmente escrito. Y lo primero en el texto es que al final de la carta se menciona a Timoteo. Así que si Timoteo está presente, debe ser bastante temprano. En segundo lugar, si van a Hebreos capítulo 12, versículo 4, menciona que en su lucha contra el pecado aún no han resistido hasta el punto de derramar su sangre. Esto es antes de que ocurriera una gran persecución contra los cristianos, y sabemos que cuando Nerón llegó al poder, empezó a perseguir a los cristianos de formas horribles, ¿verdad? Hacia el año 64 o 67 después de Cristo, empieza a perseguir a los cristianos culpándolos de un incendio que destruyó gran parte de Roma.
La mayoría de los historiadores creen que Nerón fue quien quemó la ciudad y culpó a los cristianos, pues entenderían por qué no es una idea popular quemar gran parte de una ciudad, así que culpa a los cristianos y comienza esta terrible persecución. Él es como, no sé, un villano de superhéroes de Marvel, casi a ese nivel de depravación. Verán cómo. No solo asesinaba a cristianos, lo hacía de maneras realmente crueles. Existen relatos del emperador Nerón, por ejemplo, tomando cristianos y empalándolos en palos, poniéndoles aceite y usándolos como luz en su jardín, mientras los encendía en fuego. Existen formas horribles en que este hombre perseguía a los cristianos, así que al ver en Hebreos 12 que aún no han resistido hasta derramar sangre, se dan cuenta de que esto es antes del año 64 o 67. Y además de eso, mientras comenzamos a leer el libro de Hebreos, ven que una gran parte del tema es comparar y contrastar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y hubo un evento importante que sucedió en el año 70 después de Cristo, que fue cuando Jerusalén fue destruida, el templo destruido. Así que si quería escribir y dar un ejemplo de lo viejo que pasa y lo nuevo que llega, la destrucción del templo sería la analogía ideal debido a la novedad en Jesús. El templo que encontramos en Jesús es el que permanece, por lo que sabemos que el libro de Hebreos fue escrito en algún momento antes, del 67 después de Cristo, quizás antes. Y por eso decidimos titular nuestra serie como Hebreos, Jesús es mejor. ¿Un amén a eso? Jesús es mejor. No, nadie se emociona. ¿Un amén a que Jesús es mejor? Está bien, eso es bueno. Solo bien, está bien. Por el resto de ustedes estaré orando. Y la razón de esto es que un tema muy importante en el libro de Hebreos es comparar y contrastar a Jesús con la sombra en el Antiguo Testamento diciendo que Él es la sustancia, ¿verdad? Todo lo demás, el sistema sacrificial es la sombra, pero Él es ¿cierto? El día de reposo en el Antiguo Testamento es la sombra, pero Él es donde hallamos el descanso real, ¿cierto? El sumo sacerdote del Antiguo Testamento es la sombra, pero aquí tenemos un sumo sacerdote superior. Y ese es un gran tema de este libro, así que ¿se pondrían de pie conmigo? A leer los 3 versículos de Hebreos 1. Intento ser amable, hermano, perdón por hablar tan rápido. Leamos. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, por medio de quien también creó el mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta exacta de su naturaleza. Y Él sostiene el universo mediante la palabra de su poder. Tras efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en las alturas. Amén. Ya pueden tomar asiento. Vaya, qué comienzo tan épico para una carta. No pierde el tiempo. Hola a todos, mi nombre es Gurnar, algo así. Se sumerge de lleno en ello y se dirige directamente a la parte profunda. No pierde tiempo en saludos y va directo a ello. No sé ustedes, pero al leer este versículo, hace tiempo, muchas veces y de muchas formas, Dios habló a los padres por los profetas. Sean honestos, ¿quién piensa en Star Wars al leer eso? ¿Cierto? No, solo una persona. Pienso en hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, cuando leo este texto inicial. Pero aquí no estamos ante un cuento de hadas sencillo. No es una película de ciencia ficción. En esta breve apertura, él abarca un periodo de 1400 a 1500 años de nuevos profetas que venían escribiendo cosas del Antiguo Testamento. Y cuando comienza a hablar, no simplemente resalta a los profetas o a los padres, usaríamos la palabra ancestros.
pero habla de Dios. Y no solamente habla de Dios, sino que habla de un Dios que es un Dios que habla, un Dios que se revela a su pueblo a través de profetas elegidos y personas elegidas. Y les menciona que Él habla, les habló en muchas ocasiones y de diversas formas. ¿Sabían que existen periodos en el Antiguo Testamento donde no hubo profeta alguno hablando de parte de Dios? Bien, aquí hay un ejercicio loco. Sé que lo he mencionado antes. Si vas a el último libro de la Biblia, que es Malaquías, y volteas la página, la pasas y estás en Mateo. Aquí, en estas páginas hay 300 años de silencio. Ningún profeta diciendo así, dice el Señor. Nadie dice algo por 300 años y en la ausencia de Dios hablando. Lo que el pueblo judío fiel hizo fue estudiar la palabra de Dios, lo que Él ya había dicho antes. Y de pronto hay este personaje alocado que aparece en escena llamado Juan el Bautista. Parece un loco, vistiendo pieles, comiendo langostas, gracias, lo cual es estar muy adelantado a su época. Escucho que es tendencia ahora. ¿Alguien ha oído sobre la moda de comer insectos? Sí, siempre comes insectos, seguiremos orando, continúen orando por Tenji, está bien, ella siempre. Pero él aparece en escena, viste piel de animal, come langostas y miel y rompe el silencio de 300 años diciendo, preparen el camino del Señor. Señalándonos a Dios que vendrá en carne, que es Jesucristo, por supuesto. Ahora no sé ustedes, pero cuando pienso en esto, cuando veo que hay periodos donde Dios hace cosas asombrosas, una tras otra, es como qué tiempo increíble para vivir. ¿Se imaginan vivir en la época de los Hechos viendo todos estos milagros suceder? La iglesia creció mucho. ¿Se imaginan estar vivos cuando Dios guiaba al pueblo de Israel fuera de Egipto y había una columna de fuego guiándote? Y yo digo, hombre, y luego deciden seguir quejándose. Bueno, teníamos pescado gratis en Egipto, ya saben, mientras esta columna de fuego está ahí mismo. Te hace pensar a qué cosas nos podemos acostumbrar, ¿cierto? ¿Imaginan cómo fue? Pero ¿pueden imaginar cómo fue estar en el tiempo en que no pasaba nada? Nadie hablaba. La columna de fuego ya no estaba. Solo silencio. Y siento que eso puede ser en nuestra vida. ¿Y cuántos tenemos momentos en la vida donde Dios se mostró de formas increíbles? Bien, es una pregunta real. Pueden levantar la mano. Es como, no, somos tres, bien. Oraremos para que Dios se revele de formas asombrosas. Pero sí, mi mamá tiene 2 manos, así que... No. Hay momentos en tu vida en los que simplemente caminas y sientes que todo lo que haces es asombroso. Dios viene, Dios se revela, Dios habla, Él anima. Y luego a veces solo hay silencio. Y Él sigue ahí. Pero nos encontramos en uno de los lugares más incómodos. Y eso es la espera. Esperar en Dios. ¿Qué hago? ¿Cuándo y cómo lo hago? Y para mucha gente, creo, piensan como yo. Yo consideraba la espera como el tiempo menos productivo en mi caminar de fe con Dios, pero luego te das cuenta de que en realidad es en la espera. Cuando no escuchas, cuando no ves todos los milagros a tu alrededor, donde de alguna manera tu fe crece más. Porque te das cuenta de que no necesitas fe cuando todo se te entrega en bandeja, ¿verdad? No necesitas fe para que algo suceda cuando estás en medio de ello. Es en la espera. Cuando esperas a que algo suceda, cuando esperas que Dios actúe, es cuando tu fe es realmente probada. Y al igual que desarrollar un músculo, a veces duele, es difícil. Pero vaya, esa fe crece. Cuando estás en la espera y aún no ves lo que Dios prometió en su palabra o en tu vida.
y todavía mantienes la fe de que Dios es Dios, que Él es fiel y verdadero en el silencio. Y tal vez ahora no veamos las promesas divinas darse, pero en la espera se nos recuerda el hecho de que Él ha dado su promesa, Él es fiel y Él cumplirá. Y en nuestro texto de hoy, Él habló en muchas formas. Así que el Antiguo Testamento está lleno de diferentes géneros de escritos, como que tienes ley ahí. Tienes, no sé cómo ponerlo, tienes ley ordenada por el pueblo de Dios, tienes escritos históricos, tienes profecía, tienes poesía, tienes literatura de sabiduría. Luego pasas al Nuevo Testamento y ves que tenemos los evangelios y tenemos las epístolas, que es solo una forma elegante de decir cartas, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le han preguntado? ¿Eres de los que toma la Biblia literalmente? ¿Verdad? ¿Cuántos? Uno. Vamos, tienes que meterte en una conversación incómoda con gente que dice, ¿eres de esas personas que toman la Biblia literalmente? No sé tú, pero es difícil. Pregunta complicada de contestar porque, pues, quiero decir no, yo no tomo los símiles, metáforas, modismos o los eufemismos, el sarcasmo o la poesía, literalmente, y hay mucho de eso en la Biblia. No creo que los fariseos y sus enseñanzas fueran una levadura real que se colaría en el pan por todo Israel. Cierto, sé que es una metáfora que Cristo usa, así que no lo tomo literalmente. ¿Cierto? No pienso que la esposa de Salomón tuviera dientes que parecieran pequeñas ovejas en un rebaño. Eso es poesía, aunque no entiendo esa parte. Uno de mis sueños es empezar a hacer tazas con estas poesías románticas del Antiguo Testamento para que puedas dárselas a tu esposo en su día o tu esposa en el día de San Valentín. Es como tu nariz, es como la torre de, ya sabes, bla, bla, bla. En fin, eso no está aquí. No creo que la esposa de Salomón tuviera dientes como ovejas. Es poesía. Cuando la gente me pregunta si tomo la Biblia literalmente, me gusta decir que tomo la Biblia en serio. ¿Cierto? Significa que tomo lo literal, literalmente. Y el resto de la Biblia lo tomo como se pretendía entender. Y aquí vemos en nuestro texto que Dios habló a los padres por los profetas de muchas maneras. Lo que me encanta de esto, especialmente cuando dice que Dios habló a los padres por los profetas. Nota quién es la audiencia aquí. Dios habló a su pueblo, para nosotros, seguidores de Jesús, para nosotros, amantes de Dios. Y si estás aquí y sientes que no eres bienvenido porque no te menciono, lo siento, me alegra que estés aquí y espero que seas seguidor de Jesús y amante de Dios. No hay nada mejor en la vida que eso. Pero para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, que hemos sido transformados, el fin de nuestra predicación es predicar la palabra, para que puedas ser equipado, para ser un representante de Jesús. Al salir, la adoración no es solo al reunirnos en la iglesia un domingo, cuando la adoración termina. Al dispersarnos en la semana, en el trabajo, con familia y amigos, esa es nuestra adoración. Toda la vida es adoración. Y esto es lo loco. Mira a tu alrededor. Mira lo rara que es la gente, ¿verdad? Mira lo rara que es. Y date cuenta del plan loco de Dios. Es que si esa persona que ves a tu alrededor como seguidor de Jesús, Jesús los ha elegido para ser un embajador de Jesús, para parecerse a Jesús, hablar como Jesús, porque la realidad es que de 100 personas, si les das una Biblia, tal vez una leerá una Biblia. Lo que harán los demás es leer al cristiano antes de abrir la Biblia. Verán tu vida, nuestra vida, y dirán, ¿tiene algo especial que ofrecer?
Quizás entonces mire el mensaje, pero hasta ver algo distinto que desee, tal vez no. Y así que aquí, Él dice que Dios habló a nuestros padres por los profetas, la audiencia de la palabra de Dios. Era su pueblo, siendo transformado por su revelación, y sin embargo la iglesia moderna. Siento que tiene la tendencia a caer en dos zonas muy peligrosas. El primer peligro está de este lado, donde tienes iglesias que al menos tienen cristianos profesantes y pastores que predican algo que parece más influenciado por Gandhi u Oprah que por Dios, ¿no? Y creo que estas iglesias acaban vacías porque la gente no es boba. Saben que pueden obtener lo mismo en Netflix o libros de autoayuda. No necesitan levantarse temprano el domingo para oír lo que Oprah tiene que decir. ¿No? Esa es una cosa en la que cae la iglesia. Es decir, no predicaré la palabra de Dios. Voy a hablarle al pueblo de Dios, al menos a los cristianos profesantes, pero no su palabra. Y el otro peligro, como dije, mencioné las zanjas rumanas, son locas en Rumania. Lisi es de allá, él sabe. Nadie respeta el límite de velocidad, es solo una sugerencia en Rumania. Es una locura porque la gente conduce a 150 kilómetros por hora y hay carretas en la carretera. Literalmente hay gente montando a caballo en las vías. Y yo digo, ¿qué es este país? Pero tienen unas zanjas increíbles. A ambos lados del camino parecen diseñadas para asegurar que si te sales de la vía, mueras. Esa es la impresión que me dan. Sí, son profundas y son de hormigón. Seguro mueres si caes ahí. Eso veo como peligro en la iglesia. Por un lado, predicas a Oprah, predicas a Gandhi y no a Dios. Por otro lado, hay iglesias que se mantienen fieles a la palabra de Dios, pero que hablan sin conectar con la gente. Y solo quieren hablarle a los de afuera. ¿Lo puedes creer? Que los islandeses no cristianos se comporten como islandeses no cristianos. ¿Puedes creer que esa gente de allá afuera no parezca más cristiana? ¿Cierto? Por lo tanto, el mensaje es solo para los de afuera y no para los que están en la iglesia. Porque el problema surge cuando observas a Dios que viene a corregir. Es el pueblo de Dios quien necesita corrección. ¿Cierto? Piénsalo. Y me parece asombroso, porque a veces pienso que no soy el pastor perfecto. Estamos lejos de ser la iglesia perfecta. Pero Dios puede usar pastores e iglesias imperfectas, aunque sea como mal ejemplo, ¿verdad? Tienes a los Corintios, los Gálatas, todas estas iglesias tenían pastores y gente que se equivocaba mucho, y sin embargo aquí estamos alabando a Dios por su palabra revelada. Palabra para nosotros hoy, hombre, pero nuestro objetivo es hablar la palabra de Dios, no la de Gandhi, al pueblo de Dios, no al mundo, para que el Señor abra nuestros corazones, para hacernos tener corazones preparados para el arrepentimiento al ser corregidos por la gracia de Dios, para salir a la semana como embajadores de Dios. Amén. ¿Puedo obtener más entusiasmo en ese amén? Amén. Arrepentimiento, sí. Así que espero que entiendan que mi objetivo no es hablar las filosofías de los hombres, sino la sabiduría de Dios, y al predicar, nos predicamos a nosotros para estar mejor equipados, para hablar de Jesús cuando surja la oportunidad y reflejarlo. ¿Cierto? En amor y gracia. El autor de Hebreos sigue con realidades asombrosas en los versículos 2 y 3. Dice, en estos últimos días nos habló por su Hijo. Lo que dijo antes de muchas maneras y muchas veces se ha revelado a sí mismo. Nos habló a través de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también creó el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su naturaleza, y Él
Sustenta el universo con la palabra de su poder y tras efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten el cambio. En el versículo 1 menciona que habló a nuestros padres, subrayando de nuevo que escribe principalmente a una audiencia judía aquí. Pero ahora da un giro y dice que ahora nos ha hablado a nosotros. Él exhorta a los judíos mesiánicos desanimados que pusieron su esperanza en Jesús como Mesías para que no solo reflexionen sobre lo que Dios hizo con sus ancestros, sino la mayor experiencia que tienen ahora de no solo ver a un profeta venir a romper el silencio durante los cientos de años que han experimentado, sino ver ahora no a un profeta, sino a Dios mismo hecho carne venir entre ellos para entregarles una palabra personalmente. Me encanta cuando Andy predicaba hace semanas. Me gusta pensar en cómo el cristianismo difiere de otras fes. Alerta de spoiler, es muy distinto si no te lo has cuestionado. Pero me gusta, nunca lo pensé como Andy lo puso hace unas semanas cuando comparó el cristianismo con otras fes. Y dijo que el cristianismo no es necesariamente solo fe en un mensaje o un sistema de fe. Pero en nuestro caso, la fe no es el mensaje o un sistema, sino el mensajero, al que todo el Antiguo Testamento ha estado señalando y prometiendo que viene. Jesús no está simplemente trayendo un mensaje para nosotros. Él es el mensaje. Jesús no es el último ni el más grande profeta, sino que Él viene a revelar algo que ningún otro profeta podría, al que todos señalaron. Vino no solo para hablar de Dios o por Dios, sino a dejarnos ver a Dios. Si alguna vez te preguntaste cómo se ve Dios, cómo es Dios, no necesitas un mensaje, sino un mensajero que nos muestre quién es Dios. Ese es el punto. ¿Cómo saber que Jesús es el mensaje y mensajero? Pues, porque miras Hebreos. Y obviamente habla de Jesús, ¿cierto? E incluso aquí dice, pero en estos últimos días nos habló mediante su Hijo. Y lees el resto de la Biblia y Hebreos. Y hay muy pocas citas directas de Jesús. Espera, comenzaste el libro diciendo que nos habló directamente. ¿Por qué no lo citas? Más. Y luego empiezas a leer el libro y hay muchas citas en este libro. Pero todas son del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Están repletas de citas. Tienes 29 citas del Antiguo Testamento. Tienes otras 53 alusiones al Antiguo Testamento. Eso suma 82 referencias al Antiguo Testamento. Todo eso para decir que es una audiencia judía. Y una nota al margen. Ninguna de las referencias o citas va a la Biblia apócrifa que los católicos añadieron a la Biblia más tarde, que encontrarás en muchas de las Biblias islandesas hoy. Ahora, la razón por la que mencioné cuántas referencias hay al Antiguo Testamento, y por cierto, en promedio 82 referencias en 13 capítulos, salen a 6,5 versículo. 6,5 citas por capítulo en la Biblia y en Hebreos. Pero la razón por la que mencioné eso es que no es solo lo que Jesús dijo, que nos sigue hablando incluso hoy, sino de quién es Él. Y al estudiar la Biblia, el autor aquí te ayuda a ver cómo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. ¿Verdad? ¿Pensaste en eso cuando nació la iglesia? Tenían el Antiguo Testamento para predicar de Jesús. Eso hicieron. La razón por la que quiero decir eso es solo para recordarte otra vez que Jesús no solo trae un mensaje, Él es el mensaje. Y este es un tiempo para que reflexionemos un poco. Si la gente me pregunta, si la gente te pregunta de qué trata el cristianismo, ¿qué les dices? Les digo que nuestra fe es darte la mejor vida.
Y si solo entregas tu vida a Jesús, vas a conseguir ese Mercedes, vas a conseguir ese Porsche, vas a conseguir el ascenso laboral, vas a conseguir todo lo que quieras. ¿Es eso lo que les voy a decir? Que Jesús es todo eso. Le decimos a la gente que el cristianismo se trata de estas realidades sobrenaturales, ángeles, demonios y todo eso. Les decimos que el cristianismo es el libro de autoayuda original, ¿no? Ahora es nuestro deber cristiano proclamar fielmente el enfoque de toda la Biblia, que es Jesús. Oí a alguien decir la semana pasada que me pareció muy profundo. Todos pueden unirse a la fe, pero no son bienvenidos a redefinir cómo practicar la fe. Son bienvenidos a seguir a Jesús con nosotros, pero Él es el centro de todo. No es sobre ti ni sobre mí. Si quieres seguirnos mientras seguimos a Cristo, es genial, te damos la bienvenida, pero no podemos redefinir el punto de las Escrituras. Puede hacer nuestra vida cómoda, sí, pero quizás no. ¿Puede darte vislumbres de realidades sobrenaturales? Sí, pero tal vez no. Puede ayudarte a mejorar. Bueno, la palabra cristiana para eso es santificación. Y sí, en realidad podemos decir un sí rotundo a que Él te hará parecer más a Jesús. ¿Cierto? Y no requiere duchas frías por la mañana ni las cosas que la gente dice, pero todas estas cosas son simplemente el fruto de nuestra fe, la raíz misma de toda nuestra fe. Es Jesús el centro de todo, ¿verdad? Y el problema que a veces tenemos es cuando nos sorprendemos de que los no cristianos se comporten como no cristianos. Quizás no lo diríamos, pero lo que estamos pidiendo es una modificación de conducta para ser más cristianos. No digan malas palabras, inventen palabras como nosotros. ¿Cierto? No digas eso o hagas eso o te enfoques en eso. Sé como yo. Y perdimos el punto. Cuando empezamos a predicar el fruto de la fe sin recordarnos las raíces, el fruto se pudrirá. Porque puedes intentar ser perfecto y noticia de última hora no lo eres. Y si tu esperanza está en el hombre de que parezco más un cristiano, estarás muy decepcionado. Pero si tu esperanza está en el Salvador, que te salva a pesar de tus fallas, a pesar de tus pecados, hombre, si te enfocas en eso, el fruto vendrá, la raíz de la fe. No predicamos la meta de la modificación de conducta, queremos transformación del corazón. Y sí, al cambiar corazones, nuestra conducta cambia, pero por la razón correcta, no para ganar el cielo, sino porque Él vino a nosotros. Alguien dijo, si buscas la eternidad, tienes gozo en esta vida. Y sabes, obtienes alegría en esta vida, incluida con ella. Y si apuntas solo a la alegría en esta vida, te pierdes la vida eterna y el gozo en el aquí y ahora. Hombre, lo que queremos decirle a la gente es, fijen sus ojos en Jesús. Busquen primero el reino de Dios y todas estas otras cosas se añadirán. ¿Verdad? Y dice aquí, así que Él dice, pero en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas, por quien también creó el mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él excede, Él es la impronta exacta de su naturaleza y sostiene el universo. Por su palabra poderosa. Y por esto, aquí está el porqué. Creo que si te enfocas simplemente en disfrutar el aquí y ahora, que en realidad pierdes la alegría real y duradera. Porque al final, toda la creación pertenece a Cristo, como Él es el heredero de todo, ¿cierto? Él creó el mundo y toda la creación habla de Él. Le da gloria a Él, no se trata de ti, ¿cierto? Las estrellas me encanta. Esto estaba leyendo el Salmo 19 esta semana. Me encanta el Salmo 19 porque se enfoca no solo en cómo
la creación misma nos está predicando sobre la gloria de Dios, sino también sobre la palabra de Dios y cómo se revela a través de su palabra. Y me encanta cómo básicamente mi paráfrasis es: hombre, mira las estrellas. ¿Verdad? No dicen una palabra y sin embargo gritan sobre la gloria de Dios. Mira el. ¿Qué es lo más grande en el universo? ¿Agujeros negros o qué? El sol es bastante grande, supongo, sí. Sistemas solares, sí, eso es más grande. Sistemas solares y la inmensidad y el poder de nuestro Creador, y hasta los quarks y átomos quarks. ¿Es así como se dice eso? Átomo dividido y se convierte en quarks y luego subquarks y todo eso, como desde la inmensidad y la grandeza de lo más enorme, lo más grande en la creación. El poder en exhibición y hasta los quarks y los átomos. La gloria de Dios se revela y su creación no dice una palabra y sin embargo nos grita un mensaje sobre la gloria de nuestro Creador. Y aquí está esto. Puedes intentar vivir para ganar la creación, pero no es tuya. Aquí el texto dice: el heredero de todo es Cristo. Así que para los no cristianos que buscan encontrar su alegría y solo ganar más cosas, nunca encontrarán que están satisfechos. Siempre desean tener más sin comprender que nada de esto les pertenece en realidad. Ahora para nosotros, hoy, esto nos recuerda que debemos predicar al pueblo de Dios. Es que no eres dueño, eres administrador. No soy un mayordomo, no, eres un gerente. No eres dueño de lo que tienes. Eres un administrador temporal, encargado de usar cualquier recurso que Dios ponga en tu camino para darle su gloria, por la gloria de Dios y el bien ajeno. Esto transforma nuestra visión de la vida, pues Él es el heredero de todo. Puedes intentar esforzarte por hacer solo lo que te plazca, vivir funcionalmente como tu propia autoridad, como tu propio Dios. Pero descubrirás que mientras te esfuerzas por fingir que eres Dios, no puedes escapar de la realidad de vivir en el mundo de Dios. Y todo el coro que te rodea canta, no de ti, sino sobre otro. Muchos no se darán cuenta. Muchos simplemente vivirán vidas de una serie de pensamientos esperanzadores sobre dónde se encuentra nuestra alegría. Tal vez, si obtengo más, si como más, si me caso, si me divorcio, seré feliz. Si tengo hijos, seré feliz. Cuando mis hijos se vayan de casa, seré feliz. Así es como mucha gente vive sus vidas. Solo una serie de esperanzas de que la felicidad está a la vuelta de la esquina, hallada, y también será una sucesión de duras decepciones, pues nunca llegan a hallar aquello que les dará la felicidad definitiva, porque intentan encontrar paz viviendo para la creación de Dios, en vez de comprender que esa paz que tanto anhelan solo puede encontrarse a los pies del Creador. Y esta verdad cuestiona también muchas opiniones acerca de Jesús. Que Él, hay tantas personas que desearían reducirlo a un hombre manejable o tal vez simplemente a un profeta. Pero lo que vemos en el texto desde el inicio, al sumergirnos en lo profundo, es que no puedes excusar lo que Jesús ha dicho y hecho, afirmando que es simplemente otro filósofo o un gran pensador o un profeta. No, Él es el mismísimo creador de todo el mundo. No tienes derecho a clasificarlo junto a otras personas. Y lo han intentado, ¿cierto? Muchas religiones han intentado secuestrar a Jesús para hacerlo encajar en su marco. Creo que a la mayoría de la gente le han preguntado o han pensado en ello ellos mismos. Pero si Dios creó todo, entonces, ¿quién creó a Dios? Luché con eso un tiempo. Parece ser una pregunta bastante lógica de plantear. Y te animo a que si tienes dudas, se han respondido por cientos de años.
lo que Dios usó para acercarme a Él fueron mis dudas. Porque, ¿cómo conoces a alguien? Le haces preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes pasatiempos? Ya sabes, etcétera. Haces preguntas y pensamos que es normal, pero no nos atrevemos a hacer preguntas sobre Dios como si fuera frágil y se romperá con nuestras preguntas. Él no lo es. Cierto. Creo que muchos han pensado, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Lo que dicen estos versos es que si ves a Dios como parte de la creación, ¿verdad? Si piensas en Dios como las religiones politeístas, poli significa muchos, teísta significa muchos dioses, ¿verdad? Como simplemente dependiendo de la creación o una parte de ella de alguna manera, uno de muchos dioses, entonces sí es lógico preguntar, ¿quién fue el creador de los dioses? Sium. ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre? Hay monoteísmo, politeísmo y panteísmo. Si piensas en Dios como un panteísta, que todo es Dios. ¿Verdad? Ya sabes esto por Hakuna Matata, ¿verdad? El Rey León, el ciclo de la vida. Todo es Dios, la creación es Dios. Y me pregunto a veces si el Rey León tuvo una influencia en la teología islandesa. Sí. Pero si piensas en Dios así, como parte de la creación, sí, es una pregunta lógica. ¿Qué hacerse? Pero lo que vemos aquí no es politeísmo ni panteísmo. Es que Dios mismo es el verdadero creador y sustentador de la creación. Él no forma parte de ella ni depende de ella para existir. Él es el verdadero creador de la sustancia, de la materia, del tiempo, de la historia, y no está atado a nada de eso. Y aún así, Él se une a nosotros por Jesucristo, ¿verdad? Y el Salmo 90, versículo 2, lo dice así: antes de que nacieran los montes, antes de que formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué dice ahí? Él no requiere un creador porque no está limitado por la materia ni el tiempo. Él es quien crea todo. Lo que esto hace es que desmantela totalmente la versión secular de Jesús, que quiere ponerlo en una caja de tal vez uno de los grandes pensadores del mundo, o quizás como uno de los filósofos más grandes de este mundo. Y esto también desmantela la versión musulmana de Jesús, que desea reducirlo a un simple profeta y no a Dios. Esto también desmantela la versión mormona de Jesús, que quisiera que Él fuera un Dios entre una cantidad infinita de dioses. Y también desmantela la versión de los testigos de Jehová, que no considera a Jesús como Dios, sino como el primer ser creado. Pero aquí en nuestro texto tenemos a Jesús diciendo, no puedes ponerme en una de tus categorías. Estoy en mi propia categoría de Dios, ¿verdad? Y si quiero que entiendan esto. ¿Cuántos han hecho exámenes de vista? Nadie. Ustedes son afortunados. Está bien. Así que imagina que tienes todas las letras de esa prueba de la vista hasta la línea más pequeña que ni siquiera parece letras, pero lo lograste. Pero se perdieron la gran reprobaste el examen, y eso es lo que hace mucha gente. Esta es la gran en la tabla de la vista diciendo, oye, este es el punto de partida obvio. Jesús es Dios. Él está en una categoría única y no pueden forzarlo a encajar en sus nociones preconcebidas y seguras. Porque eso lo vuelve menos serio. Si Jesús es solo otro pensador, entonces el hombre, no tenemos que tomar en serio todo esto sobre cargar con nuestra cruz. No debemos tomar en serio todo esto. Pensar en rendir cuentas ante Dios al verlo. Y dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta exacta de su ser, y sostiene todo el universo por la palabra de su poder. Tras efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al igual que nunca has visto el sol real
o eso dice la gente. No sé qué decir. Lo vi en internet, debe ser verdad. ¿Lo sabías? Al parecer nadie ha visto el sol. Sí, no pediré que levanten la mano, son pésimos en eso. Solo has visto los rayos que provienen del sol. Nunca viste el sol. Y así, no hemos visto a Dios Padre. Pero lo vemos por los rayos del Hijo de Dios. Si te preguntas cómo es Dios, y lo ves mediante Jesús, Él es la impronta exacta de su ser. Jesús nos representa a Dios tal cual es, completa y perfectamente. Y no solo es el Creador, Él es el sustentador de toda la creación. Como si pensaras en esto en cada latido de tu corazón. Es gracia recibida. Cada vez que abres los ojos y realmente puedes ver, eso es gracia recibida. Cada vez que abres tus ojos y ves y hay cosas reales a tu alrededor, es gracia recibida. Si necesitas adorar a Dios, si alguna vez piensas que no sabes por qué adorarle, ve a este versículo. Recuérdate que Dios no solo es tu creador, Él es el sustentador activo de toda la creación. Todo lo que te rodea existe porque Él lo sostiene. Y Él, siendo lleno de gloria, perfecto en su ser, poderoso más allá de la naturaleza, capaz de sostener toda la naturaleza y sin pecado alguno. Es una meta increíble a la cual aspirar. Es un excelente ejemplo para seguir, pero además es un recordatorio constante de cuán lejos estás de la perfección. La autoayuda no tiene ningún valor ni ganancia. Cuando buscas ser perfecto como Dios, ya fallaste la prueba, ya hemos perdido esa carrera. No hay forma de que ganemos nuestro camino a su perfección y Él es quien nos da nuestro oxígeno. Al respirar, Él es quien sostiene tus pulmones para tomar ese oxígeno. Él es quien sostiene los latidos de tu corazón mientras bombea ese oxígeno a tus músculos. Él es el sustentador de todo lo que haces. No sé si tienes una historia como la mía, pero he usado ese oxígeno que es su regalo, los pulmones que me permiten vivir, el corazón que me da fuerza, y he usado esa vida. He usado el oxígeno para maldecir a Dios, para enojarme con Dios. He usado la vida en mi cuerpo para hacer exactamente lo opuesto a lo que Él me dijo. Ahí estamos. Todo aliento que usamos era su aliento. Y a veces lo usamos para enojarnos con Dios. A veces lo usamos para herir a los demás. A veces usamos nuestra fuerza para ser violentos. Lo que sea. Ahí estamos ante Dios. Usamos su regalo para maldecirlo y alejarnos. ¿Cómo podemos tener esperanza? ¿Por qué me permitiría estar con Él después de recibir su gracia de tantas maneras y yo usar esa gracia para hacer exactamente lo opuesto? Bueno, el escritor de Hebreos tiene realmente buenas nuevas, porque no viene a hablarnos de otro profeta. Jesús es más que un profeta. Él es el Salvador. Él no es un mensajero, sino que es el mensaje, y el mensaje es este. Jesús, a pesar de su gloria, a pesar de su poder para sostener la creación, entregó su vida, para hallar a rebeldes y convertirlos en hijos e hijas. Dice que después de la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo fue purificado? ¿Cómo purificó los pecados? Entregó su vida, sostuvo las manos que clavaron, clavos a través de sus manos.
Y nosotros, con rostros sucios, no nos parecemos en nada a lo que fuimos creados para reflejar la gloria de nuestro Creador. Y sin embargo, Él vino no como juez, sino como un Salvador sacrificial, para vivir la vida que no logramos, para morir la muerte que merecemos, para que pudiéramos tener la opción de ganar lo que nunca pudimos merecer, que es ser restaurados en nuestra relación con Dios, con su gloria, su poder y su perfección. Y la pregunta es, ¿deseas estar con Dios? Solo hay una forma: aceptar el regalo de su sacrificio. No ganar tu camino al cielo con buenas obras, sino más bien aceptar su gracia y ser cubierto por su amor. Y buscando un gozo duradero, ten en cuenta que solo al entregar tu vida a Él se halla la libertad. Porque Él sabe para lo que te creó y sabe dónde está tu gozo. Así que si estás aquí hoy y no has rendido tu vida a Él, te ruego, hazlo. No es difícil, pero es un paso. Confías en Jesús, quien murió por tus pecados al estar ante Dios. No menciones lo bueno que hiciste, señalas lo que hizo Cristo y lo confiesas como Señor. Te pones en el lugar correcto como creación y no como tu propio Dios y dices: Dios, tú eres el autor de mi historia de aquí en adelante, tú eres quien me guía a mí, y rendiré mi vida a Jesús y seguiré sus pasos. Si quieres dar ese paso, oraré contigo tras el servicio. Pero al pasar por Hebreos, recordemos, Jesús es mejor. No acudimos a Jesús para mejorar la vida, vamos a Jesús porque Él es mejor que la vida misma. Así que, si eres cristiano y has entregado tu vida a Jesús y confías en Él como Salvador, recordemos a Cristo y su sacrificio en la comunión. Si no eres cristiano y no estás listo, por favor, no participes. La Escritura es muy seria sobre la comunión. Es para el cristiano, y si no lo eres, Dios mismo lo tomaría como una burla de tu parte. Recordar el sacrificio de Cristo sin creer en Él. Así que te imploro, gracias por venir, gracias por estar aquí. Pero no participes, Padre, déjame orar. Durante esta canción recordaremos la comunión, Padre, te alabamos y agradecemos tu gracia y misericordia. Te damos gracias por cómo toda la Escritura y cómo toda la creación te señalan, y te agradecemos por el hecho de que tenemos a alguien que es mejor que un simple profeta, filósofo o maestro. Tenemos a un Salvador en Jesucristo, tenemos a Dios mismo que ha venido a salvarnos. Y Padre, mientras buscamos ejemplos a nuestro alrededor, que seas tú el ejemplo definitivo que tenemos, que tu Hijo Jesucristo sea el ejemplo definitivo de lo que significa para todos nosotros glorificarte en nuestra vida. Padre, mientras pienso en que hay tan pocos ejemplos hoy de lo que es una buena masculinidad, Padre, que podamos meditar en las Escrituras y ver a tu Hijo en Jesucristo y cómo Él, a pesar de tener tanto poder, vino a entregar su propia vida. Padre, que esto nos transforme al empezar la semana. Como tus mejores embajadores, transforma nuestras vidas. Haznos más como tú. Ayúdanos a conocerte y a disfrutar de ti. En el nombre de Jesús oramos. Y todos dijeron, amén. Está bien.